pues vamos a ir comenzando. Ya verán por qué menciono lo que acabo de decir. Ok, bueno. Entonces, pues esta clase es el secreto de la astrología y la alquimia del amor. Le he puesto este nombre, creo que es el que más se acomoda por los fines a los que quiero llegar. Esta va a ser la primera clase de 4 que voy a dar, les comento. O sea que aparte de esta, va a haber otras 4 clases para que vayan introduciéndose. Vean esto como una introducción, ¿de acuerdo? A algo, a una noticia que les voy a dar al final. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, todo este material pues lo he escrito por mí misma, ¿verdad? Y les comento, vamos a ir dando a la siguiente. Ok, pues esta es la charla, la que están entrando hoy. Mi nombre es Abril Santos, yo soy de la ciudad de Puebla, de hecho, de aquí de México, desde México. Hay personas que no son de México, aquí tengo personitas que no son de México. Y bueno, les comento esto, ¿no? Bueno, en primera, no voy a comentar mucho acerca de mí porque parte de lo que vamos a ver implica que les cuente sobre mí. Ujú. Entonces, no voy a comentar mucho acerca de mí en este momento, pero durante la plática voy a salir yo ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? Porque esta plática que estoy dando es algo muy íntimo, muy personal, que tiene que ver con una vivencia personal que nadie conoce. Ni siquiera, podría decir que ni siquiera mi propia familia, yo creo. Ajá. Entonces, es la primera vez que me abro aquí, como un libro, por así decirlo. Entonces, muy bien, pues vamos a ir comenzando. Este es el índice que vamos a revisar, ¿no? Ujú. Son 6 apartados prácticamente y pues vamos a ir comenzando por el primero. Dice la astrología de un ser humano, ¿no? Ok, bueno, cuidado con su micrófono, por favor. Ajá, ok. Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, en primera, ¿qué quiero que noten cuando pongo esto? Cuando pongo esto voy a comenzar contando una parte de mi historia, ¿de acuerdo? Ahorita van a explicarse ya la imagen que tienen en la pantalla. Entonces, voy a comenzar con esto. Cuando yo tenía 21 años, chicas, chicos que me están escuchando, en el mes de septiembre, eso fue en el 2011, o sea, ya tiene unos años, más de una década, eh, yo estaba estudiando la licenciatura en física. Y bueno, recuerdo que un familiar mío muy cercano, 3 meses antes, yo creo que por junio del 2011, llegó y me dijo, mira, te dejo aquí este libro, ahí velo, revísalo cuando puedas, a ver si te gusta, ¿no? Y entre todas esas desveladas, 3 meses después que me metía yo estudiando la carrera, ¿no? Resolviendo cosas de ecuaciones diferenciales y cosas así feas, que se ven feas. Bueno, pues cálculo y todo. Bueno, pues a las 3 de la mañana, pues recuerdo muy bien que era muy entrada la noche, la madrugada, me quedé así en un momento muy X, ¿no? De no pensar nada, de que mi cabeza ya no daba para más, ni para más desvelada, pero sabía yo que tenía yo que seguir. Entonces, volteé y miré, sin darme cuenta, me quedé mirando hacia el librero justo donde este familiar mío muy cercano había dejado ese libro, ¿no? Me lo quedé viendo y dije, de veras, ese libro ni lo he tocado en meses. A ver, voy a abrirlo, ¿no? Voy a abrirlo. Me paré, lo tomé, lo abrí y de verdad entendí una frase que un año después me iba a encontrar que decía, eh, el encuentro afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. El encuentro afortunado de un buen libro puede cambiar tu destino. Pero, ¿qué quiere decir un libro? Ese libro que yo tuve en mis manos era un libro Rosacruz. Ujú. ¿Por qué mi familiar me lo dejó a mí cuando tenía 21 años? No tengo idea, porque ese tipo de conocimiento pues no se da a cualquiera, creo yo. Ahora que he recorrido tanto tiempo, tantos años después, me doy cuenta que he sido muy afortunada, ¿no? Por eso.
y definitivamente ese libro cambió el rumbo de mi vida, ¿no? Entonces, la imagen que yo les presento aquí es, en primera, una carta natal, ahí, una sinastría, algo que se le llama sinastría, que es la composición de una fecha con otra fecha. La fecha que ven ahí es mi fecha de nacimiento y la fecha que ven ahí con la sinastría es la fecha de ese septiembre, 16 de septiembre del 2011, cuando me encontré ese libro. Y lo que quiero decirles aquí en primera instancia es que vean cómo un tránsito planetario puede impactar profundamente la vida de nosotros como seres humanos de forma individual. Y quiero hacer notar esto. Neptuno, que está aquí, si es que pueden ver, si no permítanme, voy a mostrarles el láser. Aquí está Neptuno. Ujú. Ese era el tránsito del momento. O sea, Neptuno en el 2011 justo estaba por entrar a mi casa 12, que es la casa de Neptuno, de Piscis, de la energía de Piscis. Ujú. Y de hecho, 6 meses después, ¿no? Que fue cuando entró Neptuno a esa casa, a mi casa 12, que es la casa de la espiritualidad, de todo lo que tiene que ver con lo, digamos, con lo místico, ¿verdad? Cuidado con sus micrófonos, por favor, apaguen micrófonos. Ok, gracias. Este, eso, eso justamente fue como anunciado justo por este libro, ¿no? Unos meses antes. Porque pasando 6 meses después de septiembre del 2011, en marzo del 2012, justamente, ¿cuándo creen ustedes? Pues el mero equinoccio de primavera, el 21 de marzo del 2012, me ocurrió, conocí a una persona y me ocurrió algo muy, muy impactante para mí, ¿sí? Mucha de la gente que me conoció en ese entonces sabe lo que me ocurrió. Y eso ya tiene, ¿qué? Pues más, 12 años prácticamente. Este año cumplió 12 años de que pasó eso. Y me empezaron a pasar situaciones extraordinarias, para mí extraordinarias, místicas, sí, totalmente. Neptuno había entrado en mi casa 12, Neptuno había entrado en Piscis, yo tengo casa 12 en Piscis, Venus, mi Venus natal estaba en casa 12, Quirón está aquí en conjunción a Venus, todo ese periodo y aparte de otras cosas, Júpiter estaba sobre mi Mercurio natal, ¿no? En ese momento, o sea, mi mente se abrió por completo. Júpiter, Mercurio es la mente, Júpiter es el optimismo, la expansión, la conciencia, los estudios, todo lo que tiene que ver con expansión de la conciencia. Entonces, mi mente estaba al boom, ¿no? Al total, una explosión total. ¿Y qué creen aquí? Que también Plutón estaba entrando en mi casa 10. La casa 10 es la de la profesión. Yo hasta esas fechas estaba yo perfectamente feliz con mi carrera de física, pero ¿qué creen? Que cuando Plutón entró en mi casa 10 yo empecé a tambalearme terriblemente en mi profesión. Yo pensaba que lo que quería era física, pero ¿qué creen? Justo en el 2012, el 21 de marzo que empezó a ocurrirme todo esto, empecé a buscar respuestas de por qué me estaba pasando todo eso, sincronicidades, cosas súper fuertes, la verdad, muy fuertes, muy hermosas, pero muy fuertes, abrumadoras, así de simple. Y bueno, Plutón entró a mi casa 10. ¿Qué pasó? Que entró en conjunción con mi Urano natal, con mi Neptuno natal y con mi Saturno natal. Es decir, entró a mi medio cielo. Quiere decir que puso totalmente de cabeza lo que yo consideraba como lo que era mi vocación en la vida para estar de frente a los demás, de cara a los demás. Ujú. Estos últimos 10 años, porque Plutón ya está terminando este ciclo de mi casa 10, de mi vocación, estos últimos 10 años fueron brutales para mí. Porque mientras que veía que otras personas se graduaban, yo estaba intentando descubrir los misterios de por qué mi vida estaba de cierta forma. Y 12 años después estoy aquí dando charlas de esotéricas, de astrología y todo esto. ¿Por qué? Porque simplemente Plutón vino a mostrarme, ¿verdad? Que que yo tengo una parte, digamos, más esotérica que justo descubrí hace 12 años. Ujú. Por eso es que estoy aquí con ustedes. Gracias a ese libro, gracias a que hace 12 años tuve acceso a esto, ¿no?
Y lo que les voy a contar ahora es justamente en lo que me impactó a mí a nivel personal. Entonces, eso es lo que les estoy compartiendo. Muy bien, bueno, entonces les mostré esta carta natal pues para que vean, ¿no? Aparte Saturno, imagínense, Saturno estaba en conjunción a mi luna, ahí el karma, ¿verdad? Estaba sobre mi descendente, ¿no? Urano estaba en mi ascendente, o sea, tuve tránsitos súper importantes que de verdad rompieron con la estructura de lo convencional. Todos mis compañeros pensaban que estaba yo tal vez loca, era un secreto en mi vida, porque para marzo del 2012, cuando empecé a buscar respuestas, un mes después le comenté a este familiar que, bueno, no le comenté nada, realmente yo todo me lo guardaba y me lo callaba, pero él me dijo una vez, si te gustó el libro que te di, avísame y yo te puedo llevar con alguien que da pláticas de eso, un poquito más densas. Entonces, bueno, fui a parar para no dar muchas más vueltas, fui a parar a una escuela gnóstica, ujú, una escuela gnóstica formal, una escuela gnóstica donde el maestro era masón, era grado 33, tenía mucho acervo. Él se llama Juan Flores, al menos allá en la ciudad de Puebla es pues muy, pues muy conocido en el ambiente esotérico como tal. Ujú. Incluso ha estado en programas de televisión y cosas así, donde él se presta para estar, ¿no? No en todos lados, él da su brazo a torcer porque por el conocimiento que maneja. Él fue mi primer maestro de este tipo de conocimiento. Entonces, bueno, cuando llegué con él, le dije que me estaban pasando cosas muy raras. Y, y recuerdo que le dije, y todo empezó porque llegó este libro a mí y le mostré el libro. Y me dijo, oh, yo, estás más densa de lo que pensaba, me dijo, "Eh, ¿no? Y entonces me dijo, pues te invito a que te quedes y sigas viniendo a las pláticas. Son pláticas que son públicas al principio, aunque solamente vienen poquitas personas, pero después hay más etapas donde tú puedes ir caminando. Cuando yo empecé a entrar a estas pláticas, pues yo ya tenía 22 años, ¿no? Era yo la más joven de todos. ¿Sí? Y la mayoría de las personas eran arriba de 50 años, 60 años, etcétera. Ujú. Entonces, bueno, fue un camino en el que de verdad sí, pues de alguna manera empecé un poco sola, pero fue sola, entre comillas, ¿no? Pero fue un inicio. Con esto quiero decirles que los tránsitos planetarios, el tiempo astrológico es una parte importantísima en la vida de un ser humano, ¿sí? Cualquiera diría, tuve mi despertar espiritual en ese momento. No, yo diría que el despertar espiritual es todos los días, pero hay momentos astrológicos totalmente revolucionarios en la vida de un ser humano. Y esto es muy importante que cada uno de ustedes lo sepa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esto lo hago o lo cuento no tanto por decir, mi historia, mi historia, no, sino para que ustedes sepan que esto que me ha pasado a mí, seguro también les ha pasado o está por pasarles a ustedes. Ok, muy bien. Bueno, cuando estuve en esas clases de Gnosis, recuerdo que ese mismo maestro nos contó una historia que cuando llegué a clase nos dijo, eh, hoy va a tocar ver una historia de terror, dijo, ¿no? Vamos a contar una historia de terror. Cuando él dijo eso, yo no me imaginaba el grado, ¿no? Para entonces yo había vivido en una familia católica todo el tiempo. Ujú. Y, y bueno, creo que aquí la mayoría fuimos católicos, ¿no? Estamos en una sociedad mexicana donde fuimos conquistados digamos, por españoles, donde, digamos que lo que predominaba era el cristianismo, ¿no? Entonces, pues bueno, estar en la gnosis, por favor vayan tomando nota, ¿verdad? Eso es algo que les pido. Cuando vayan tomando nota, por favor, de aquellas cosas que les generen duda. Ujú. De los términos que no conozcan, así como gnosis, ¿qué es eso? ¿No? Masonería, vayan tomando nota de esas palabras. No las voy a poder explicar aquí, pero las van a poder ustedes investigar, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí en esta escuela de gnosis, pues este maestro entonces nos dijo, voy a contarles esta historia, ¿no?
Y nos contó lo siguiente. Recuerdan que en el enlace, en el anuncio que les hice a la invitación a entrar a esta charla, les dije que Moisés era una parte importante para nuestras relaciones. Bueno, pues voy a empezar con este relato que a mí me contaron en la parte gnóstica y que está sustentado por muchos, digamos, pergaminos, muchos documentos gnósticos ya antiguos, muy antiguos. Y está muy debatido eso, ¿eh? O sea, hay tantas cosas que no sabemos, ¿no? La gnosis, en primero, los gnósticos es un grupo hermético, es un grupo, digamos, cerrado, donde no entra cualquier persona, es conocimiento esotérico, donde no entra cualquier persona. Ahora en día, cada vez se abre más al público, ya veremos por qué más adelante, pero antes no se hacía esto, ¿sí? No cualquiera entraba como invitado. Entonces solo se entra por invitación, no porque llegues y quieras integrarte, no, no, ni siquiera, o sea, es como una aguja en un pajar. ¿Quieres buscar dónde están dando esas clases? ¿Qué No pasa? sabes. No, el Cuidado pasillo. con su audio, por favor, cuidado con su audio, porque están escuchándose sus pláticas. Podemos escuchar algo prohibido. Ok, bueno, entonces, este relato va de lo siguiente. Entonces, quiero que lo escuchen, pongan mucha atención. Y esto es a lo que vinieron hoy, ¿vale? Bien. Bueno, nosotros conocemos al Moisés bíblico, ¿verdad? Todos conocemos quién es Moisés, ya sea por una película que hemos visto en internet o cuando fuimos niños, vimos esta historia sobre Moisés, ya sea con dibujos animados o con estos actores estelares, con estas películas que duraban 3 horas, 6 horas, ¿no? Ya, digamos, películas antes digamos, de los 80, ¿no? Y que, bueno, representaban esta historia sobre Moisés, ¿no? Y los 10 mandamientos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo empieza esta historia que nos contó mi maestro en ese entonces? Estos textos gnósticos comentan, ¿verdad? Que en primera, cuando Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés estuvo en Egipto, ya sabemos la historia, no vamos a comenzar desde Moisés, desde el nacimiento, cómo llegó a estar, digamos, como familia directa del faraón y digamos, del pueblo egipcio, ¿no? Ahí. No vamos a decir como tal esa historia, sino vamos a comenzar en la parte en que él ya era un adulto y en el que él se fue, ¿verdad? Después de que pasaron altercados y él ya sentía que había un encuentro igual. Nos pasa a todos los seres humanos. Tenemos momentos revolucionarios en nuestra vida. Ujú. Y él, en las películas, en la historia, nos muestran que él tuvo uno así también, de confusión, de no saber qué pasaba, porque había un ardor en su interior que le decía que todos eran iguales, que todos merecían compasión, que todos merecían amor, ¿verdad? Y de repente, pero a la vez, su padre, ¿verdad? Su hermano o medio hermano, ¿no? Su madre, había cuestiones como tal de la realidad que iban en contra de lo que él concebía que debía de ser, como amor, compasión por todos, donde todos deberían ser iguales, donde no debería de haber esclavitud, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, lo que sucede y comienza esta historia es que cuando Moisés, tenemos esta imagen en la pantalla muy característica de cuando Moisés, digamos, fue llamado por por Dios, ¿verdad? Para que se acercara y liberara al pueblo de Egipto, como aquí lo menciono, aquí en este párrafo. Moisés se encontraba en el monte Sinaí cuando el Señor lo llamó para liberar a los israelitas del cautiverio egipcio, ¿ok? Ahí dice, véase Éxodo 3. El Señor prometió a Moisés que después que sacara a los hijos de Israel de Egipto, ellos servirían a Dios sobre este monte, ¿no? O sea, del Sinaí, ¿ok? Estamos hablando prácticamente de 1300 años antes de Cristo, o sea, un milenio y 300 años más, ¿de acuerdo? O sea, hace 2300 años aproximadamente, hace 2400 años, no, perdón, 3200 años, 3200 años. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que bueno, de ahí vemos que entonces Moisés va otra vez al faraón, visita a su hermano, por supuesto, no, bueno, su medio hermano, el que era su medio hermano,
y le dice que tiene que liberar al pueblo de Egipto. ¿Verdad? En ese entonces, quien era Yahvé, ¿verdad? Eh, Como se hizo llamar, ¿verdad? Este Dios, ujú, con Moisés, pues de alguna manera le dijo que si entonces el faraón no aceptaba liberar al pueblo de Egipto, entonces pues iba a traer plagas, muerte, etcétera. Entonces ocurrieron muchas cosas, pero todo estaba negociado a partir de qué? De la muerte. Y eso quiero que lo tengan muy en cuenta y que lo tengan bien identificado, ¿de acuerdo? Todo estaba basado en muerte, ¿no? Ok, bueno, sea que fueran plagas, ¿no? Si se negaba el faraón, entonces mandaba una plaga y había muerte, ¿no? Muerte de cosechas, había hambruna, etcétera, ¿ok? En Egipto. Si se negaba a liberar al pueblo de Egipto, entonces hizo que los ríos, bueno, el río, el principal río que estaba del Nilo, ¿no? Y otros ríos cercanos, colindantes, pues se convirtieran en sangre, ¿verdad? Y que la gente no pudiera utilizar el agua. Ujú. Y esto generaba más hambruna y más muerte también. Ujú. Y por otro lado, luego ya dando más ultimátums, ¿verdad? Este Dios le decía a Moisés, bueno, dile ahora que si no libera a mi pueblo, entonces yo voy a mandar, ¿verdad? Eh, una energía que entre de noche y se lleve las almas de las personas. Quienes no tengan sangre de cordero como una marca y otra vez más sangre, ¿verdad? Más sangre de por medio. Ujú. Quien no tenga una marca de sangre de cordero en la entrada de sus casas, de sus dormitorios, entonces perecerá, ¿no? Morirá. Esa alma me la llevaré. Ujú. Y más muerte, ¿verdad? Entonces llegó un punto que no nos cuenta la historia normal, pero en los textos gnósticos, ¿verdad? Voy a adelantarme un poquito aquí a esto. En los textos gnósticos, ya investigarán ustedes más sobre la gnosis, en estos textos nos dice, ¿verdad? Que en realidad llegó un punto en que Moisés, ¿verdad? Eh, Se cuestionó todo esto, porque lejos de liberar al pueblo de Egipto, lo único que estaba generando era más muerte y desolación. No solamente por parte de los egipcios, sino también de los esclavos, ¿verdad? Del pueblo hebreo. Ujú. Entonces había mucha muerte, ¿sí? Ahora hay otra parte que tampoco históricamente nos cuentan, pero en ese entonces, o sea, Moisés no era cualquier persona, como también nos lo manejan. Moisés había estudiado en los templos mayores de conocimiento en Egipto, y ahí en Egipto, Egipto era la cumbre del conocimiento esotérico, del hermetismo, de todas las leyes esotéricas que conocemos hoy en día. Egipto era la cumbre, la cuna de todo esto. Obviamente la familia de los faraones, todos los que estuvieran ahí, pues iban a ser formados en estas cuestiones esotéricas. O sea, Moisés no era cualquier ser humano, no era cualquier persona. Él tenía acceso al conocimiento esotérico, ¿sí? Él tenía habilidades, él ya se había formado como una persona de alto nivel. Era un iniciado, Moisés era un iniciado. Ya veremos más adelante qué significa ser un iniciado, ¿sí? De alguna manera, ser un iniciado representa que tú tienes herramientas para trascender el sufrimiento, herramientas que no se le dan a cualquiera de manera abierta, común, a todos los seres humanos, solamente a unos cuantos invitados, ¿verdad? Solamente a la realeza, a los que se van a dedicar como líderes, ¿verdad? A liderar un pueblo. Entonces, ahí en Egipto era la cuna de los hierofantes, de los sacerdotes, grandes místicos, magos, astrólogos, de todo. Ujú. Era la cuna, todo, todo, tanto Grecia como Medio Oriente, China y la India, todos, África, incluso partes de Europa, ¿verdad? ¿Sí? Sabían que en Egipto era la cuna de todo eso. Si tú querías realmente ir más allá en el conocimiento
de tu divinidad, tenías que ir y pasar pruebas para poder entrar en los misterios menores y luego mayores de Egipto, ¿no? Que era el conocimiento de la trascendencia humana, de la iluminación como tal. Recording in Entonces, progress. Moisés no era cualquier persona. Eso quiero que quede totalmente claro. Y eso no nos lo dicen ni las películas, ni en la iglesia, ni nada, ¿verdad? Porque eso está cortado. Pero los gnósticos o los textos gnósticos sí nos hablan sobre eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? Que Moisés obviamente tenía más contactos con otros sacerdotes hierofantes y llegaron a reunirse entre muchos sabios de aquel entonces, incluido con Moisés. Moisés no estaba solo en esto, nada más con Yahvé, ¿de acuerdo? O sea, no es como nos lo muestran, ¿sí? Moisés se reunía también con otras personas y buscó convocar a otros sabios. En ese entonces, incluso personas que se concebían como profetas también en esa época de contemporáneos de Moisés. Y al reunirse, ellos llegaron a la conclusión de que venían de muchos lugares del mundo, ellos ya sabían, incluso de América, tenían conocimiento de que existía el continente americano, y coincidían todos en que en todas las partes conocidas de territorio en el mundo estaban ocurriendo estas cosas, que había deidades que estaban pidiendo sacrificios de sangre y que eso no siempre había ocurrido, pero que algo estaba mal, porque esto de la sangre solamente estaba llevando a más sufrimiento en la humanidad. Y ellos se estaban dando cuenta que esto ya había llegado a Egipto y que eso no había pasado antes, ¿no? Y que pasar en Egipto, que era la cumbre de las civilizaciones antiguas, ¿no? Empezó a preocupar a todos, incluidos Moisés. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir cuando digo esto de que Moisés y el demiurgo? Bueno, me van a investigar, igual pido que anoten qué es un demiurgo para que lo investiguen, por favor, ¿sí? Entonces, un demiurgo básicamente es como alguien que se hace pasar por Dios, pero que no es Dios. Cuando a mí me contaron esta historia, yo quedé atónita. O sea, yo dije, entonces el que yo creo que es Dios no es Dios. O sea, yo siempre he adorado un Dios que no es Dios. Ujú. Entonces, yo quedé muy impactada. Te digo, tenía yo 22 años, pero quedé entre decepcionada, mi suelo se me movió, sentí miedo, sentí muchas cosas. Y decir que se siente cómodo despertar espiritualmente, pues no, no se siente cómodo, se siente un poco duro. Es duro, porque te enteras de cosas que el común de la gente no se entera. Ujú. Ahora, ¿qué quiere decir que entonces Moisés en realidad contactó con un demiurgo? Ese Dios que nos muestran en las películas era un demiurgo, era una deidad que se hace pasar por Dios nuestro creador, nuestro verdadero creador. Ujú. ¿Sí? Pero para las culturas antiguas esto pasaba. Los griegos lo saben muy bien. Ellos hablan de dioses, de muchos dioses, no solamente de un solo Dios. De que hay un solo ser absoluto que domina todo, ese digamos que es el Dios al que nosotros debemos saber que nos dirigimos cuando oramos, cuando rezamos. Pero a Moisés se le apareció un Dios que aparentó ser Dios absoluto y no, era un Dios que prácticamente se estaba manifestando en muchas civilizaciones en la época de Moisés alrededor del mundo. Y eso todos los sabios lo sabían hasta que llegó a Egipto y se le presentó a Moisés y ahora se estaba intentando plantar en Egipto. Ujú. Pidiendo sacrificios humanos, todo a cambio de sangre, muerte, destrucción. ¿Qué clase de Dios es ese, no? Amoroso y compasivo, no. Entonces, Moisés, eso es la parte de la historia que no nos cuentan. Moisés en realidad cuando empezó digamos, concluyó eso, ¿verdad? Con otros profetas de la época, sacerdotes, grandes sacerdotes,
que habían trabajado tanto su mente. No es como ahora, ¿verdad? Que decimos, tal canalizó, ¿verdad? Cuando esa persona ni siquiera lleva una vida muy de trabajo interno, de trabajo espiritual o de desarrollo espiritual. No, antes los sacerdotes y hierofantes egipcios tenían una vida dedicada absolutamente a eso. Ujú. A entrenar su mente, a trabajar sus instintos más bajos, a trabajar absolutamente todo. Ujú. Y esos eran con los que se reunía Moisés, o sea, no, no eran cualquier personajes en el mundo. Entonces, por varios momentos, Moisés tuvo diálogos con estos grupos y llegaron a la conclusión de que lo que en realidad había hecho contacto con Moisés era un demiurgo, alguien que se hacía pasar por el Dios absoluto, pero que a cambio simplemente estaba pidiendo sangre, ¿verdad? No podía ser Dios. Ujú. Por lo tanto, eh, ellos trabajaron aún más, ayunaron, hicieron ofrendas como sacerdotes, como obviamente no ofrendas ni sacrificios de sangre, no, ofrendas de amor, de compasión, con todo su conocimiento, ¿verdad? Antiguo, súper antiguo, ¿no? Ya desde Abraham venidos y más antiguo todavía que Abraham. Ujú. Todo este conocimiento empezaron a ayunar, a trabajar y todo esto, hasta poder hacer contacto con alguien, un verdadero enviado de Dios, del Dios absoluto, ¿verdad? De nuestro verdadero creador superior, para que por favor enviara a alguien, a un mensajero, a un profeta, alguien que pudiera ayudar, ujú, a guiar al mundo entero por otro rumbo que no fuera por medio de la sangre, porque en ese entonces ellos habían concluido que el mundo entero ya estaba como plagado de esta idea de el sacrificio de sangre, de obtener bondades del cielo a cambio de sangre, de muerte, de destrucción, de sufrimiento. Ujú. Entonces pidieron que viniera alguien más. Y entonces aquí es donde entra una parte bien hermosa que, que ustedes seguramente pues, todos conocemos ahora. ¿Con qué inicié la charla? Todos somos cristianos, ¿verdad? O fuimos cristianos en algún punto de nuestra vida. Ujú. Entonces, desde entonces, ya incluso en la Biblia lo pueden ustedes ver, es Moisés, bueno, en el Antiguo Testamento, ustedes podrían buscar y ver cómo a Moisés por primera vez ahí fue cuando un ángel, entonces, después de tantas oraciones, de tantos sacrificios, de tanto ayuno, de tanto trabajo entre todos los profetas, pudieron hacer contacto con un mensajero mucho más elevado, de una vibración más elevada que este demiurgo, y este mensajero, digamos, de un Dios más, de vibración mucho más elevada, de nuestro creador absoluto, vino y entonces se les presentó y les dio un anuncio y les dijo, sus plegarias han sido escuchadas. Ujú. Y sí, se les va a enviar a un Salvador, ¿sí? Y entonces fue la primera vez, se va a enviar a un profeta y va a ser el siguiente de Moisés. Ajá. ¿Y a quién se referían? A Jesús de Nazaret. Ujú. Pero les dijo este ángel, para que este hombre encarne y pueda liberar al mundo de este demiurgo que se ha dedicado a buscar sangre y todo esto, este hombre es el hombre, digamos, el maestro del amor. Ujú. Y para que este hombre nazca, ustedes van a tener que trabajar muchísimo, porque para eso se necesita una mujer y un hombre que sean absolutamente fuertes en todos los aspectos, mentalmente, físicamente, consanguíneamente, quiere decir que de sangre, una sangre fuerte, muy fortalecida, ujú, y que cuiden todo su linaje sexual a partir de ahora, porque si no, ese Mesías no va a poder encarnar y no va a poder liberar al mundo, ujú, de este sufrimiento, ujú, ni de este demiurgo, este falso Dios. Ujú. Que por la baja vibración de la sociedad lo único que está llamando pues es este tipo de seres de baja vibración. Ujú.
estos demiurgos, dioses falsos que se hacen pasar por dioses cuando en realidad no lo son. Entonces, a partir de Moisés, es que se empieza a trabajar toda la línea consanguínea de Jesús de Nazaret. O sea, estamos hablando de 1400 años antes de Jesús de Nazaret, se empezó a trabajar el nacimiento de Jesús para conseguir una línea de sangre lo suficientemente fuerte. Esto es a lo que le llamamos la concepción inmaculada. Ujú. Y usualmente los gnósticos son los que tienen mucho conocimiento sobre qué es una concepción inmaculada. Ujú. Gnosis quiere decir conocimiento. Ujú. En griego. Entonces les pido que lo busquen, por favor, ¿sí? No nos va a dar tiempo de verlo. Aquí pongo unas notas de textos, ¿no? De fragmentos de cómo mencionan Moisés como mediador entre el demiurgo y el pueblo de los profetas. Tuvieron un conocimiento espontáneo y directo del creador. O sea, una cosa es el creador y otra cosa es un demiurgo. Un demiurgo es un falso dios, pero que no tiene la capacidad de crear ni vida ni nada, ¿no? Entonces, antes para los profetas esto era posible, hoy para nosotros puede sonar como ciencia ficción, pero cuando nosotros vemos el mundo como está ahora, lleno de sufrimiento, de dolor, de cosas que no entendemos, de violencia, bueno, pues ahí entendemos que el sexo es una parte importante. ¿Por qué? Porque trabajar la línea de sangre de alguien para que naciera Jesús de Nazaret, tuvo que cuidarse la línea de Jesús, perdón, de José y de María, que son los padres de Jesús de Nazaret. Entonces, no existe algo como tal, como que bajó el Espíritu Santo y entonces digamos, María quedó embarazada o encinta. Hubo un trabajo de alquimia sexual. Y esto solamente lo conocen o lo conocían en la antigüedad este tipo de profetas, de seres de muy alta vibración, de mucho trabajo interno, de mucho desarrollo espiritual. Este conocimiento solamente era para ellos, porque eran personas absolutamente entrenadas en sus instintos, que teniendo conocimiento de la energía sexual, podían trabajarla sin dañar sus propias mentes. Por eso es que este conocimiento fue ocultado, todo el trabajo sexual que se trabaja en las parejas. Que hoy en día vemos como tantra y que lo vemos y que es dar un masaje. No, eso no es tantra, eso no es tao sexual. Va más allá, es más profundo, es una necesidad que no todos los seres humanos estamos listos para encarar. Ujú. ¿Sí? Entonces, vamos a ir un poquito más. Vamos al nacimiento de Jesús. Aquí les estoy mostrando, ¿no? Esta parte, ¿sí? De cómo Abraham, ¿verdad? Desde Abraham, Jesús de Nazaret viene del linaje directo de Abraham, ¿no? De hecho, Hermes Trismegisto, que viene de Egipto, el gran Hermes, ¿no? Se dice que fue maestro de Abraham incluso, ¿no? Del Abraham bíblico, ¿no? Entonces nosotros decimos, ay, qué aburrida la religión. Eso es nuestra historia, la religión es nuestra historia, la historia del mundo, de lo que vivimos hoy en día. Vamos a ir viéndolo rápidamente. Entonces, de ahí venimos que viene de ahí el linaje de José y de María. Se empezó a trabajar todo este linaje. Obviamente Moisés sabía de Abraham, todos los grandes sabios sabían de Abraham, de Isaac, de Jacob, todo, obviamente todo eso fue trabajado. O que nos parece curiosidad, bueno, sí, que puro bla, bla, bla en la Biblia que dice que Isaac de Abraham, Jacob de Abraham y de Isaac y que Jacob, ¿verdad? Padre de José y que, sí, qué padre, ¿no? ¿Qué me quiere decir eso? ¿Quién sabe, no? Bueno, quiere decir que la línea de sangre se trabajó 1000 años, 1300 años para que pudiera nacer Jesús de Nazaret. Es decir, si lo queremos ver así, Jesús de Nazaret no es un humano de aquí, es un ser de otro mundo, un maestro que se ofreció a venir a enseñarnos a nosotros los seres humanos de esta tierra a amar. ¿Qué era el amor?
Y de ahí ya sabemos toda la historia de Jesús. Y quienes no la sepan, por favor, lean, por favor. Sí. Entonces, Jesús viene de un nacimiento así, de un trabajo sexual brutal. Pero ¿qué es ese trabajo sexual? Es el resultado de un hombre y de una mujer que se han trabajado profundamente a nivel interno. Incluso, sí, fue un matrimonio consensuado. No era que José y María se enamoraron y se encontraron y ya, no. Fue algo que se trabajó desde 1000 años antes y ellos lo sabían. Y cuando María recibió el mensaje del ángel Gabriel, ¿verdad? Como lo sabemos en el cristianismo, en realidad María no se lo esperaba, pero ya sabía de qué se trataba, porque obviamente en los linajes familiares se trabajaba eso y se daba el comunicado, ¿verdad? De madre, abuela, de todos bisabuelos, profetas, todo esto. María también no era cualquier mujer, era también una iniciada. José, perdón, también era un iniciado. Eran personas que sabían de conocimiento hermético, de conocimiento esotérico. Ujú. No fue una casualidad el nacimiento de Jesús. Ok, bueno. Entonces, vamos ahí, los tres Reyes Magos, vamos a ir un poco más rápido. Los tres Reyes Magos en este caso, bueno, pues fueron personas, bueno, se cree, antes en la antigüedad se decía, ¿verdad? Bueno, aquí quiero que noten primero algo. La estrella de Belén es súper importante. A nivel astrológico, en realidad los tres Reyes Magos no era que fueran ni tres, se le toma como tres por la triada, por la Santísima Trinidad, es decir, que del trío se crea algo nuevo, ¿de acuerdo? El número tres tiene esta capacidad de crear, ujú, de originar algo. Ujú. Digamos el Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo y el Hijo. Ujú. Entonces, esto tiene que ver con, no sé si se acuerdan ustedes de la gran conjunción que hubo de Júpiter con Saturno en el 2020, muy famosa. Esto es a lo que se le llama la estrella de Belén. Se cree que en ese entonces tanto Júpiter como Saturno estuvieron juntitos en el cielo y por eso brillaron bastante. Quien haya visto esto el 21 de diciembre, justamente otro solsticio, el solsticio de invierno del 2020, el 21 de diciembre, se acordarán que hubo una gran conjunción y se decía que era la estrella de Belén. Bueno, se cree que astrológicamente coincide, ujú, con el nacimiento de Jesús. Es decir, cuando Jesús nació, esta conjunción también estaba presente y fue la que los Reyes Magos estaban siguiendo. Magos se les decía así, pero en realidad a los magos en la antigüedad era a lo que se referían a astrólogos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces el Evangelio cuenta que unos magos llegaron de Oriente, fueron guiados por una estrella para que adorasen al recién nacido rey de los judíos, ¿sí? Pero esto ya venía de profecías desde Moisés, pero ya lo estaban esperando, o sea, astrológicamente ya estaba viéndose esa fecha auspiciosa para que naciera Jesús de Nazaret. Y los astrólogos lo sabían perfectamente. Ujú. Entonces, esto aparece muy bien definido, es lo que les comentaba. Y cuando pasa esto, bueno, Herodes también se entera por estos reyes que pasaron por, digamos, por el palacio de Herodes, coincidió. Ujú. Y entonces Herodes se enteró que iban a ser el Mesías. Y entonces él le dijo a los Reyes Magos que le avisaran si ya había nacido el Mesías, que regresaran el mensaje. Pero Herodes lo hizo con el afán de mandar a asesinar a todos esos bebés porque ponían en juego su autoridad como rey. Ujú. Entonces ya no sabemos de ahí también la historia, también si no la saben, vean la historia de Jesús, de su nacimiento. Y entonces aquí menciona, un ángel por medio de un sueño a José le dice que tienen que huir a Egipto nuevamente. Jesús también es un gran iniciado de Egipto. Jesús se fue a Egipto también, ¿sí? Entonces, que digamos, ay, ¿por qué Egipto figura en todo? Pues es que Egipto era la cuna de los misterios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por favor, apaguen sus micrófonos. Ahora, de ahí me voy a ir un poco más rápido porque el Santo Grial, ujú, de ahí viene el Santo Grial. ¿Han escuchado del Santo Grial, de los templarios, de las cruzadas? Ujú.
Bueno, imagínense, si Jesús es el misterio de misterios de una concepción inmaculada. Ujú. Esto que decimos, ¿cómo es que la Virgen María quedó encinta si ningún hombre la tocó? No, eso no quiere decir. Sí hubo contacto sexual entre José y María, pero el contacto es el secreto. ¿Qué tipo de contacto sexual? Obviamente no es la sexualidad que nosotros tenemos, sí, hoy en día. ¿Quién está aquí en esta imagen? Pues es José de Arimatea, quien reclamó el cuerpo de Jesús después de ser crucificado. Ujú. Él también era un sacerdote, pero no lo dijo abiertamente en que él sí creía que Jesús era el Mesías, porque todos los demás, ¿verdad? Sacerdotes lo iban a matar si él lo decía tal cual, pero cuando después de ser crucificado Jesús, entonces José de Arimatea reclamó el cuerpo de Jesús y fue el que dijo, yo me ofrezco a darle santa sepultura, ¿no? A buscar el espacio porque sabía que no había muchos recursos por parte de la familia de Jesús, etcétera. Y entonces buscó el espacio, ¿no? Lo ungieron como se hacía tradicionalmente en ese entonces y José de Arimatea es como el punto clave porque dicen, él tuvo contacto con Jesús en su último suspiro, en su último momento. Ujú. Incluso se cree que José de Arimatea fue el primer caballero templario, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, ¿verdad? De este suceso, es que se empezaron a formar muchos misterios en torno a lo que pasó con Jesús, porque como bien sabemos en la historia, no se encontró el cuerpo de Jesús, sino que se cree que Jesús, en cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Resucitó. Entonces hay un gran misterio en todo esto, ¿de acuerdo? Un gran misterio. Ujú. Bueno, aquí, aparte, ¿no? Aquí viene esta transcripción que estoy mencionando de José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto. Ujú. Entonces, después, muchos años después, a partir del 1119 después de Cristo, o sea, ya 1000 años después, ¿verdad? Se creó algo que se llamaron los Caballeros Templarios. No voy a entrar mucho en esta historia porque es muy largo de contar y todo es muy interesante y me vararía yo ahí, ¿no? Pero de ahí se desencadena toda esta búsqueda por el Arca de la Alianza, que se cree que era que José de Arimatea había guardado algo ahí con respecto a Jesús, ¿no? Como el sudario famoso, o bien el Santo Grial, que se le asocia con una copa, pero esa copa está simbolizando en realidad algo sexual, otra vez. Ujú. Entonces, si ustedes creen que el Santo Grial era una copa, por eso lo puse aquí, pues déjenme decirles que no, ¿verdad? No, sí es una copa, pero es un simbolismo sexual, ¿de acuerdo? Del secreto de esa inmaculada concepción. Y ha sido una cuestión mundial de conflicto hasta la fecha que hemos visto en las noticias. Y cuando nosotros sentimos tristeza de por qué está ocurriendo eso allá, pero no estamos haciendo nada desde nuestra trinchera, eso sí es una pena. ¿Mm? Que no le estemos dando más valor a nuestra energía sexual, que no le estemos dando valor a valorar al otro, a mirar al otro con amor, con compasión. Que nos ganen nuestros celos, nuestro deseo de que esa persona es mía o yo ser de esa persona y cosas tan animales, ni siquiera los animales, vaya, los animales tienen reglas muy concretas, pero el ser humano como animal intelectual no llega a más, ¿verdad? Pero tiene que aprender a llegar a más. O esto nunca va a acabar, es un fin, ¿no? Jesús vino a mostrarnos el camino, mas no vino a hacer el camino por nosotros, porque eso nadie lo puede hacer, ni Buda, ni Krishna, ni nadie. Nosotros tenemos que recorrer ese camino. Ujú. Entonces, su propósito original de estos templarios era proteger las vidas de los cristianos, ¿verdad? Que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista, pero y algo más, ¿no? No solamente les designaron esa tarea a estos templarios, sino que también se les designó buscar el Santo Grial. Entonces era como hacer pasar que era una protección, una milicia, ¿verdad? Los templarios era, digamos, una milicia, ¿sí?
cristiana, ¿sí? Pero en realidad lo que estaban también buscando era el Santo Grial, es decir, aquella herencia de Jesús de Nazaret y descubrir la verdadera herencia de Jesús de Nazaret. Y aquí entra mucho la alquimia y los rosacruces y empieza toda esta historia de estos grupos herméticos y esotéricos que hasta el día de hoy se siguen conservando, ¿sí? Ok, con esto quiero decir también, vean, y quiero que noten esto, y que no es casualidad, ¿verdad? Todo efecto tiene su causa. Aquí está Galilea, en esta zona, Belén, donde nació Jesús de Nazaret. Ujú. Aquí tenemos Galilea también, ¿sí? Aquí tenemos en los tiempos de Jesús, Israel en los tiempos de Jesús. Y aquí tenemos Jerusalén otra vez, ¿no? Aquí está Jerusalén también. Déjenme mostrarles. Y aquí tenemos Jerusalén también. Ujú. Es exactamente la misma zona, ¿no? Hace 2000 años, donde ocurrió esto, ahora sigue siendo el mayor conflicto mundial que se arrastra después de 2000 años, de disputas, de guerra, de todo esto. ¿Ustedes a qué creen que se deba esto? Ustedes, de verdad, mucho en internet dicen que no se trata de cuestiones religiosas, ujú, pero todo empezó así, ¿sí? Hay algo ahí en esa zona, ¿verdad? De misterio que hemos olvidado y que al final de cuentas eso no es lo más importante. Vamos a ver por qué, ¿no? No está ahí, ¿verdad? La razón. Vamos a pasar a esta parte que es ya ir finalizando, que es todos los iniciados. Ajá. Todos los iniciados, Rama, Krishna, eh, eh, sí, Krishna, ¿no? Buda, todos los grandes iniciados se les llama así porque estos hombres, en primera, tuvieron madres preparadas para tenerlos. No eran cualquier tipo de mujeres, ¿eh? Eran mujeres preparadas, también iniciadas en los grandes misterios, mujeres que, vaya, que entrenaban su mente, que entrenaban su cuerpo, que entrenaban sus instintos, pero también al lado de hombres iniciados, grandes reyes muchas veces. En el caso de Buda, por ejemplo, Buda nació en medio de una familia muy adinerada. Ujú. Su padre era rey, ¿no? Entonces nació con todos los lujos, todo lo que pudiera ser, es un nacimiento muy auspicioso, ¿no? Moisés nació en un ambiente muy auspicioso, ¿no? No venía de ese tipo de familia, pero terminó yendo ahí porque también en su época hubo quien quiso matar a niños porque también se anunciaba un profeta en nacimiento y se salvó de ello y terminó yendo justo a vivir en la casa del faraón, ¿no? O sea, la ironía, ¿no? También de las cosas. Ahí es donde mejor protegido estuvo todos esos años, antes de que se supiera él mismo su verdadera identidad, de que él, de él nació liberar al pueblo de Egipto. Ajá. Entonces, todos los grandes iniciados tienen, en esencia, vienen de padres preparados. Ujú. Hoy en día, ¿quiénes nos preparamos para tener bebés? Unos ni quieren tener bebés, otros ven tan mal el mundo que dicen no merece la pena tener bebés, otros dicen no, mejor vamos a usar anticonceptivos, es lo más fácil, y sigamos dándole, ¿verdad? Hasta que el cuerpo aguante, hasta donde podamos, a ver qué sale, ¿verdad? Una noche, un viernes, este viernes, hay personas, estoy segura, que dejaron de venir a esta plática para irse a una cita de Tinder, ¿verdad? Con la esperanza de encontrar al amor de su vida. Ujú. Y eso no tiene nada malo, pero nos estamos olvidando de cosas fundamentales y eso es lo que nos está llevando a sufrir mucho, incluso en nuestras relaciones de pareja, porque no estamos entendiendo de qué se trata estar con un otro y lo que se trata es solo que surja lo mejor. Y lo mejor es un Buda, es un Cristo como Jesús de Nazaret, es un Krishna.
es un Rama, un Pitágoras, un Orfeo, todo este tipo de iniciados, se les llama iniciados justo por eso, porque se inician en ritos, en escuelas de misterios, donde se les dan herramientas y ellos renuncian, digamos, a la vida mundana, es decir, a los placeres mundanos. No porque los placeres mundanos sean malos, sino porque han reconocido que el placer mundano es mundano, pero no van a trascender con ello. Ujú. Todo lo que vivamos aquí se va a quedar aquí. Ujú. Pero mientras tanto puede arruinarnos por completo y puede interferir en nuestro desarrollo espiritual. Ujú. Entonces, todos los iniciados, Orfeo en Grecia, Pitágoras en Grecia, que creó su escuela pitagórica, no solamente se acuerden de Pitágoras, de esto, de lo que vemos hoy en día como el teorema de Pitágoras y que todos, ay, no, qué aburrido, que matemáticas, qué miedo. No, Pitágoras fue el que más se metió en el mundo de los sueños, de los viajes astrales, con su escuela pitagórica. Esos eran los verdaderos matemáticos. Todos los que les gusta la numerología de aquí, Pitágoras fue el maestro de los números, de la vibración de los números, de todo lo que tiene que ver con la música de las esferas, dicen, ¿no? De todo con lo que tiene que ver con el mundo onírico, los sueños, todo el mundo en trance, de entrar en trance, todo esto. Y Orfeo es la base en Grecia de lo que es la música hoy en día. Y ahora usamos como reggaetón y que lo rebajamos estas cosas. ¿Para qué? No es que sea malo, no hay ni malo ni bueno, pero nosotros vemos que hay muchas formas bajas de vibrar y muchas formas altas de vibrar. Y eso es algo que ya no vemos hoy en día. Una forma alta de vibrar. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, uno, ¿no? Todos han nacido bajo profecías astrológicas. Todos los nacimientos santos han nacido, les decimos santos, porque son seres humanos que de verdad han venido como una antorcha a nuestra vida. ¿Quién no se ha sentido mejor después de meditar? Esas enseñanzas vienen del Buda, no del mindfulness, ¿eh? ¿Sí? El mindfulness fue creado por un psicoterapeuta, ¿no? Que practicó antes 10 años budismo, ujú, pero le recortó la parte espiritual. Ese es un problema, porque el ser humano no solamente es mente, es también Tenemos todo, espíritu y tiene que prácticamente haber es. una preparación holística, ¿no? Cuidado con sus micrófonos, ¿sí? Entonces, aquí si ustedes piensan, la astrología puede ser una charlatanería, pues no, los astrólogos han estado presentes desde miles de años atrás, o sea, siempre, y estarán presentes yo creo que miles de años después, ¿eh? O sea, de aquí hacia adelante. Estos nacimientos solo se dan si hay padres y madres lo suficientemente fuertes, fortalecidos, a nivel mental, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel emocional. Ujú. Todo este conocimiento fue oculto para cuidar la mente de la humanidad. No cualquier ser humano está listo, ¿verdad? O estuvo, más bien estuvo listo para saber esto antes, en la antigüedad. Hoy en día le preguntan a un budista o a algún maestro, al Dalai Lama, algún lama, ¿qué piensan de esto? No crean que ellos no lo saben, claro que lo saben, pero saben que no pueden revelar esto si antes la gente no se entrena mentalmente, porque la mente necesita estar entrenada para no distorsionar el conocimiento. Ujú. La mente tiene que estar lúcida, en calma, clara como el agua, como un lago totalmente calmo para reflejar totalmente la luz del cielo. Ajá. Porque si no es así, por eso se tergiversa tanta información, por eso es que hay tanta guerra, tanto sufrimiento, incluso sectas que han salido diciendo que por medio del sexo se logra la iluminación. Eso no es verdad, no se lo crean. ¿Mm? Nada más, como diría Jesús de Nazaret, por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿Quién por medio del sexo únicamente ha logrado iluminarse? ¿No? Dice el Kybalión, que era de Hermes Trismegisto, de los libros de Hermes Trismegisto, es mentira
que la alquimia sexual, perdón, que la alquimia sea un acto sexual o se adquiera por medio del sexo. Ante todo, es una alquimia mental, y eso es verdad, ¿ya? Una persona entrenada mentalmente ni siquiera ve el sexo como algo súper gratificante, no, porque ya conoce placeres superiores a eso. El sexo es una cuestión física, fisiológica, y el mundo físico está por debajo del mundo emocional, del mundo mental y del mundo espiritual. Si nosotros no entrenamos la mente y solo nos dedicamos a tener sexo, nos quedamos aquí abajo, vibrando abajo otra vez, en lo denso, en lo físico, en lo mundano. Tenemos que elevarnos a mundos superiores para dominar mundos inferiores, que es el sexo, ajá, para controlarnos verdaderamente, para saber cuál es el fin de nuestra sexualidad. Entonces, por eso les decía, esto tiene que ver con sus relaciones de pareja. ¿Mm? Totalmente, ¿sí? Porque esto es algo que ignoramos. Queremos tener la relación de pareja de nuestros sueños, pero no nos queremos entrenar, ni ser fuertes, ni fortalecer nuestra autoestima, nuestro amor, nuestra mente, amarnos con poder, con sabiduría, completos, con nuestros desafíos, con todos los procesos que tenemos que atravesar, ¿no? Entonces, hoy en día existe algo que se llama la era de Acuario y esto también es algo astrológico. Los astrólogos lo saben perfectamente, lo sabemos perfectamente. Desde hace miles de años se sabía que en esta época iba a empezar la era de Acuario. Todos nosotros que estamos viviendo esta vida hoy en día, estamos viviendo una época trascendental. ¿Sí? A cualquier maestro espiritual, budista, el Dalai Lama, cualquier maestro les va a decir lo mismo. Estamos viviendo un momento muy especial. Los que hemos encarnado en esta época estamos viviendo un momento muy especial. Y en la era de Acuario, desde hace miles de años, se dijo por profetas y por sacerdotes, ya se sabía, ¿verdad? Que en esta época este conocimiento, tanto esotérico como sexual, de todo el conocimiento que se había mantenido hermético tantos años, miles de años, tenía que salir a la luz y abrirse al público en general, porque para entonces la mente del hombre iba a estar listo para recibirlo. Ujú. Iba a estar lo suficientemente abierta, iba a decir, ok, lo que hace 10 años me pareció una locura, una insensatez, una herejía, ahora me parece que puede ser totalmente viable. Y esta conjunción de Saturno con Júpiter el 21 de diciembre del 2020, que fue cuando se dio lo de la pandemia en ese mismo año, fue lo que abrió la mente de muchas personas a este tipo de temas. No me lo van a negar. Muchos de ustedes empezaron a meter en estas cosas justamente después de la pandemia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que teníamos que abrir la mente de otra forma, la mente y el corazón de otra forma. Porque lo que nosotros conocíamos no nos sirvió para nada para poder trascender el sufrimiento que estábamos viviendo a lo mejor en ese entonces. Ujú. Yo no se los voy a negar. Para mí el 2020 fue uno de los mejores años de mi vida, ¿no? Yo lo viví bien, para ser franca. Ujú. Para mí fue un gran año, pero para muchas personas fue muy difícil. Ujú. Y para mí fue difícil en otros aspectos, ¿sí? Pero para la mayoría de la gente fue muy difícil recluirse. Para mí fue muy sencillo, ¿no? Entonces, habemos personas diferentes de todos tipos de formas. Pero ese año fue fundamental para abrir la mente. Ujú. Entonces, la fecha exacta de este inicio, de esta nueva era, es un debate entre astrólogos, ¿eh? No, no es algo eh, como ya bien dicho, pero porque esto ya viene desde hace 2000 años, esta predicción, esta profecía de que en esta época se iba a dar un evento. ¿Mm? Un evento muy especial en la sociedad que iba a abrir la mente del ser humano. Acuario es la energía de la mente del hombre. Ujú. Es la mente del hombre, del ser humano. Ujú. Acuario representa la equidad entre todo hombre y toda mujer en una sociedad. Es lo revolucionario, la tecnología, la innovación, la rebeldía. Es el cielo abierto al hombre, a los ojos del hombre. Ujú. Es la mirada al cielo. Ujú. Nosotros estamos saliendo de una era de Piscis, ¿verdad?
que estaba con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret de alguna manera estaba coronando esa era de Piscis. El amor, la compasión incondicional. O sea, nada más es cuestión de ver la vida de Jesús para ver lo que es la energía de Piscis. ¿Quieren saber qué es la energía de Piscis en astrología? Vean a Jesús de Nazaret, la vida de Jesús de Nazaret. Mm. ¿Qué vamos a ver en la era de Acuario? Pues se dice que en la era de Acuario pueden nacer hombres revolucionarios, ¿verdad? ¿Sí? Donde nacen hombres que mueven masas de gente para transformar la sociedad. Ujú. Entonces, eso también viene, véanlo, llévenselo de aquí, no cualquier persona a su alrededor sabe esto, llévenselo, ujú. Pónganlo, anótenlo. Ujú. Ahí se lo contarán a sus hijos, a sus nietos, a su novio, a su pareja, sus amigos, ujú. A su mamá, a su papá, a su abuelita, abuelito, sí. El 20 de marzo del 2021 se dice que pudo haber entrado también en el equinoccio de primavera, ujú, hace 2 años. Y otros creen que esta era de Acuario comenzó el 21 de diciembre del 2020, es decir, cuando otra vez esa estrella de Belén se apareció ahí. Ujú. Es decir, todo coincide, todo embona el engranaje, ¿verdad? El conocimiento antiguo, mucho de ese conocimiento es un gran secreto como el Santo Grial, ujú, de ir dando esto al ser humano. Pero el sexo es algo que corre un gran riesgo, porque lejos de trascender al hombre, lo puede hacer esclavo de sus instintos y de su cuerpo. Aunque los budistas lo saben, se prohíben y tienen muy prohibido hablar sobre eso, porque saben perfectamente que eso solamente es para personas muy entrenadas mentalmente, para sus maestros, y hasta eso no quiere decir que sus maestros lo vayan a usar alguna vez, solamente si es necesario, como en el caso del nacimiento de Jesús de Nazaret. Ujú. Entonces, esto es más profundo de lo que creemos. Entonces, si nosotros con nuestras relaciones ordinarias queremos algo perfecto, pues estamos más que en pañales. Ujú. 4 de febrero de 1962 se cree que fue la entrada de la era de Acuario. ¿A qué se refiere con esto? Aquí están los 3 planetas transpersonales, que son los que trascienden la personalidad del ser humano. Es decir, tú podrás decir, sí, a mí me gusta el rosa, me gusta el helado, sí, pero ¿qué crees? Que los transpersonales te dicen, mira, me vale, me lo cargo, tú tienes que compartir ese helado con otras personas. Tú tienes que aprender a usar el color azul, porque es importante que otras personas te vean de color azul. Entonces, los transpersonales te hacen esa invitación de servir a tu humanidad, a tu sociedad, de ser más espiritual, Neptuno, de abrirte a una espiritualidad, Plutón, de abrirte a la transformación y a la muerte, aprender a desapegarte, ¿verdad? A que en esta vida hay que morir para volver a nacer. Urano, de integrar lo nuevo, lo disruptivo, que no te quedes con la idea de lo tradicional, de lo institucional, de lo que debería de ser, que no te quedes ahí, sino que salgas de esa caja y rompas de vez en cuando con lo que debería de ser. Por ejemplo, hoy en día yo creo que la mayoría de las parejas sufren justo porque creen que deberían de estar casados. Todos dicen, no, es que yo soy feliz, soltero y lo que sea, pero en el fondo hay un sufrimiento porque hay un choque de la realidad que no funciona así con una creencia que está metida ahí de los ancestros, el casamiento, el matrimonio, no ser la otra, no ser el otro, no ser el amante, no ser la amante, por ejemplo, ¿no? Tengo que estar casada con él o si no, no me ha reconocido este hombre como su mujer, ¿no? Y tenemos muy clavado esto. Eso no es uraniano. Y por lo tanto, vamos a sentir que la vida no es como nosotros queremos, vamos a sentirnos infelices, no estamos integrando las energías del universo, que el universo, nos olvidamos de que somos parte del universo y que nosotros tenemos que manifestar esa energía de innovación, de disrupción, de yo puedo ser completa estando sola y a la vez tener esa relación increíble con una persona que a lo mejor no está casada conmigo, pero hay fidelidad entre ambas personas.
y podemos crear cosas increíbles juntos. Aunque no nos casemos, aunque no sigamos la tradición de mis generaciones anteriores. Ajá. Porque una vez que eres un iniciado, una vez que te abres a este conocimiento esotérico, esto es parte de tu vida. Lo revolucionario, lo plutoniano, ¿verdad? Transformarte y morir cosas, morir ego, matar ego, para darle lugar a tu luz interna, a quien realmente eres, a descubrir quién eres realmente. Y Neptuno, abrirte al mundo de tu espiritualidad, ver que eres más que solamente una masa y que estás conectada con todos, que tú eres todos. Y que si en alguna medida tú estás aborreciendo algo de alguien, te estás aborreciendo a ti. Si estás aborreciendo algo de ti, estás aborreciendo algo de la otra persona. Todos estamos conectados, ¿no? Y aquí vemos un cúmulo de planetas. Todos los demás planetas estaban en Acuario, esta fecha. ¿Ustedes creen que esto es común? No, esto no se da siempre. Por eso se cree que muchos astrólogos dicen que el 4 de febrero de 1962 fue aquella fecha en la que inició esta era de Acuario. Y en efecto, los gnósticos comenzaron a abrir un poco de vías públicas, los rosacruces empezaron a abrir un poco más de documentos, los masones también. O sea, empezó ya una liberación de estas escuelas herméticas, empezar a divulgar un poquito más su conocimiento. Empezaron a abrir sus puertas un poquito más para que la gente supiera de este conocimiento paulatinamente. Antes de la pandemia, o sea, yo me acuerdo hace 10 años, si yo quería hablar esto incluso hay compañeros, aquí tengo un compañero de la universidad, seguro él no sabía que yo andaba metida en estas cosas, a lo mejor lo intuía, ¿no? Pero no sabía que yo andaba metida en estas cosas hace 10 años, y justo porque yo no lo decía, sabía que no era un lugar adecuado para hablar de estas cosas. Me iban a tomar de a loca, pero ya 10 años después ya salí del closet, ¿no? ¿Por qué? Porque veo que la gente ya está abierta, porque la gente ya quiere escuchar. Hace 10 años yo quería hablar de esto y la gente me miraba feo. ¿Quién sabe qué está loca? No sé, ¿no? ¿Quién sabe qué habla? Pero hoy en día todos, algo dentro de nosotros se ha despertado, una sensación de que hay algo más trascendente que este mundo, de que lo mundano. Y por eso es el momento de que todos sepamos esto. No es casualidad que después de la pandemia, que registros akáshicos, que limpias, que descubre tus vidas pasadas, que astrología, porque todas estas herramientas, que el tarot terapéutico, que la astrología terapéutica, ¿qué más? Que el Reiki, que el manejo de energía, que no es casualidad que la biodescodificación, que las constelaciones familiares, todas estas herramientas en realidad son esotéricas. Y esto solamente era revelado para algunos cuantos en la antigüedad. Y hoy en día se corre el riesgo de que si no tenemos una base sólida esotérica, nos vamos a ir que, voy a estudiar el diplomado de registros akáshicos y entonces ya me gradué y ya lo sé hacer. No, eso no funciona así. El conocimiento esotérico se llega a él por mérito, porque realmente tienes un desarrollo espiritual que te precede. Puede que no tengas ningún título, pero si tú tienes desarrollo espiritual, ese conocimiento ya es tuyo. Tienes la llave para abrirlo, ¿sí? Por eso es que vemos a tanta gente que cura, que ayuda a otros, que no tiene ni un título, porque eso nunca importó, ¿sí? Eso es Urano también. Ujú. Descubrir que no necesariamente lo institucional, lo establecido por la sociedad es en lo que debemos de creer. Y antes del 2020 todos estábamos así, casados. No, si tal persona no tiene título, entonces no le podemos creer. No, es un bueno para nada, ¿verdad? No. Y cada día nos abrimos más a ver realmente a quién es esa persona que me está diciendo esto. ¿Es una persona que lo lleva a cabo en su vida? ¿Puedo confiar en esa persona? Pues sí, si esa persona lo encarna porque lo lleva a cabo en su vida, entonces es una persona en la que puedo confiar. Puede ser mi maestro. Ujú. Hoy es la era del coaching, ¿verdad? Del mentor. ¿Por qué? Porque todas estas personas, después de que Urano pasó por Aries, cualquiera podía decir yo.
liderar con su palabra, salir al frente. Eso también es astrológico. Todo esto los astrólogos lo sabemos, ¿sí? Estudiamos a la sociedad de pie a pa. Ya no sabemos eso. ¿Por qué la gente en tal año empezó a ser así? ¿Por qué la gente en tal año empezó a ser así? Porque las relaciones a partir de ahora, en los siguientes 20 años, las relaciones sexuales, las relaciones sociales se van a transformar brutalmente, las relaciones humanas, todo eso se va a transformar mucho, mucho, mucho. Ujú. Entonces, esto ya se sabe. Ujú. Ahora, revelar el conocimiento que antes era solo para algunos cuantos. Esto es lo más importante. Las escuelas de misterios, entre esos gnósticos, masones, rosacruces, esenios, personas que realmente llevan milenios existiendo, ¿eh? No nuevas escuelas que dicen que tienen el conocimiento, no. Me refiero a escuelas de veras que ya traen su historia. O sea, la masonería viene de ritos egipcios también. Los Rosacruces de ritos cristianos y egipcios también. O sea, son antiguos. Ujú. Los gnósticos, bueno, ni se diga. Ujú. ¿Sí? Entonces, los gnósticos, de hecho, tienen mucho conocimiento de cómo transmutar la energía sexual también. Obviamente, los Rosacruces lo saben, también los masones, y saben cuál es el verdad. Obviamente, no todos los Rosacruces, no todos los, dependiendo el grado, porque ahí se mueven por grados. Ujú. Dependiendo de eso, se les es revelado cómo transmutar la energía sexual. Desgraciadamente, como en todos los lugares, como dicen, siempre hay un negrito en el arroz, siempre en cualquier lado, en cualquier escuela, siempre algo pasa, no todo es ideal, ¿sí? Pero aquí lo que importa es la pureza del conocimiento. Ujú. Entonces, la era de Acuario, pues tiene sus pros y sus contras, que es lo que les comentaba, ¿no? Hoy en día, si tenemos conocimiento de estos registros akáshicos, vidas pasadas y que el mindfulness y que todo esto, sí, 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 todo esto, ¿verdad? Está bien, son herramientas que me ayudan. Ujú. Ya puedo dormir mejor, pero ¿a poco hasta ahí me puedo conformar con dormir bien? No, la meditación es para iluminarte, para iluminar tu mente, para ayudar a todos los seres, para servir. Veniste a servir, todos venimos a servir, a hacer servicio de amor a la humanidad, ¿no? Al final de cuentas, a eso venimos. Y también Acuario es eso, trabajar en equipo, en comunidad, en la humanidad, trabajar como uno solo, todos para uno y uno para todos. Ujú. Y eso es algo que nos va a costar un montón de trabajo los siguientes 20 años. Plutón nos va a hacer ver nuestra parte más oscura. En realidad el ser humano no está siendo cooperativo ni amoroso ni equitativo en sus relaciones. Y Plutón nos lo va a hacer ver. Puede ser que a nivel mundial podamos pasar muchas crisis bien fuertes. Ya estamos viendo lo del calentamiento climático. ¿Mm? Pueden venir desastres naturales, donde tengamos que como comunidad, como humanidad, tener que pasar retos muy fuertes para mostrar nuestra verdadera hermandad como humanidad. Y el sexo no está fuera de todo esto, porque niños están naciendo todo el tiempo, pero ¿en qué condiciones? Ujú. Entonces, la verdadera transmutación es mental. Aquí se me fue una N, ¿no? La astrología nos ayuda a comprender nuestro contexto temporal, saber cómo encarnamos y en qué proceso estamos de evolución. Y la alquimia nos ayuda a saber cuál es el método para transformar el plomo en oro. Al decir plomo me refiero a nuestros estados más conflictivos, aflictivos, nuestro sufrimiento, convertirlo en estados sublimes. Que prácticamente no es convertir, dicen los grandes maestros, es más bien quitar velos. Tú ya eres luz, tú ya eres eh, potencial, puro potencial. Ujú. Entonces, lo que hace falta es quitar ego, egocentrismo, miedos, apegos, dejar de alimentar ese falso yo. Ese falso yo se alimenta de cosas mundanas. Tienes que aprender a ver más trascendentemente tu propia vida, tu propia existencia para trascender el ego. Para trascender el sufrimiento tienes que aceptar que eres más que lo mundano. Tienes que mirar más allá. Ujú. Entonces, el trabajo es personal.
Aquí, aunque queramos que mi pareja me dé la felicidad, que no me sea infiel, el trabajo es personal, ¿sí? Y aquí vienen las leyes herméticas de la vibración, de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, que es de acuerdo a cómo yo vibro, vibra la otra persona y todas estas cosas que ya se saben de manera así como pescadita, porque en Instagram siguen a alguien que pone bonitas frases sobre sabiduría y amor propio. Ujú. Otra cosa, aquí te advierto, ¿verdad? En el templo de Delfos, los griegos ya decía esto. Te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza. Ujú. Que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros, ¿no? Hombre, obviamente se refiere a hombre y mujer. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ujú. Entonces, esta frase de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses también es súper famosa. Seguramente ya se la saben, ¿no? Pero esto es lo que le precede, lo de arribita. Te advierto, quien quiera que fueras. En todos los templos de misterios, en Delfos, obviamente Delfos, ahí era un templo de misterios, es decir, donde se hacían iniciaciones, ajá, y se daba este conocimiento esotérico a algunos cuantos en ese entonces. Ujú. Pues se les decía esto, ¿no? Hoy en día creemos que saber qué mantra me recito para ganar dinero, este, o para generarme más abundancia, creemos, ¿verdad? Que esa es la parte del trabajo, ¿no? Que tengo que hacer un mantra, visualizar una imagen y ya eso me ilumina, o tener una experiencia extracorpórea, hacer viajes astrales, eso ya. Dice que estoy despierto espiritualmente, no. Eso no asegura. Lo único que es una señal de que realmente estás evolucionando también es ir trascendiendo tu sufrimiento, que cada día tengas más calidad de vida, que cada día seas más amoroso y compasivo, que cada día confíes más en el amor, que cada día ames más sin apegarte, que cada día estés más dispuesto a transformarte, que cada día aceptes más que vives en un universo impermanente, que cada día cristalices menos todo lo que haces, que estés abierto, que vayas al ritmo de la vida, que la vida cambia a cada segundo, tú cambiando con ella, que seas el ritmo, que seas la vida misma. Ujú. Esa es la mejor forma de darte cuenta si estás verdaderamente iluminando tu vida, iluminando la vida de otros. Ujú. Sirviendo a los demás, dando lo mejor de ti, postergando tus placeres instantáneos. Eso también habla de trascender el sufrimiento, ¿sí? No hacer un viaje astral, ¿no? Eso pues, todos lo podemos tener, ¿no? Ya muchos lo hemos tenido. Y por eso ya vivimos mejor y sufrimos menos en las relaciones y nuestra pareja dejó de engañarnos. No, no pasa, no es así. ¿Sí? Entonces, una cosa es que pensemos y nos guste la idea romántica de que eso es el despertar espiritual y otra cosa es realmente hacer el trabajo, la alquimia interna del trabajo espiritual, ¿no? Entonces, bueno. Con esto dejo esta parte, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, la primera clase, ya me pasé del tiempo, disculpen. Y bueno, hago un anuncio rápido. Justamente estoy ya trabajando en un entrenamiento que voy a dar que tiene que ver con todo esto que les menciono. Ujú. Y que es justamente ir pasando por estas partes, por estas etapas. Primero un entrenamiento mental, luego una astrología básica para que ustedes la apliquen en su vida, que es una herramienta para poder trascender ese sufrimiento. La sinastría también con sus parejas. Mi idea de aquí es que ustedes generen esta imagen. ¿Ven esta imagen del tarot que es el 2 de copas? Ujú. Ambos tienen las copas llenas y en medio está el caduceo de Mercurio. Ujú. Ahí, sí. Esto quiere decir que ambos tienen copas llenas, están llenos, están completos. Ujú. Sí. Acuérdense que dijimos, el amor se da, ¿verdad? El verdadero nacimiento, el tercero, en este caso en una relación de dos, pues es que nazca un ser vivo, ¿verdad? Maravilloso, ¿sí? Que nos preparemos como humanidad.
porque justamente el tratar el sexo de esta manera que vamos a ver en la siguiente clase, qué es lo que pasa con las personitas que están teniendo muy jóvenes bebés, con gente que vive con tanta pobreza, esto es parte de, también de cómo manejamos la sexualidad a nivel mundial. No son buenas noticias, no estamos manejando bien nuestra energía sexual. La energía sexual está totalmente ligada con la abundancia material. Si hay tanta sobrepoblación y sentimos que hay tanta escasez, es también por eso, porque no tenemos una buena idea de lo que es la energía sexual. Ujú. No hay buena autoestima, es el segundo chakra. No hay buena autoestima, no hay buen sentido del placer, ni siquiera sabemos qué es el placer, por qué sentimos placer. Hay culpa, hay trauma, hay dolor, ¿sí? Dolor colectivo, hay violencia contra la mujer, hay violencia contra el hombre, hay violencia contra los niños, hay tráfico de personas, hay prostitución. Y no me refiero necesariamente a la prostitución que vemos a las mujeres, ¿verdad? Que desgraciadamente, u hombres que han caído en eso y que lo hacen de manera pública, que no es penoso ni nada, no. Me refiero incluso a las personas que nosotros decimos, voy a tener un momento de encuentro hoy, ¿verdad? Hoy viernes, pues a ver qué encuentro ahí en el bar tal, ¿no? Con mis amigos, a ver qué sale, ¿no? Eso es prostitución, sí, de tu energía. Estamos así, ¿no? Totalmente. No tenemos ni idea de quiénes somos. Dicen los grandes maestros, el problema no es que y el Buda nos lo mostró, ¿no? Le dijeron al Buda, tú has logrado mostrarle al hombre que tiene un problema que ni siquiera sabía que tenía. Y es que el problema del hombre y de la mujer, del ser humano, no es que le vaya mal en el dinero, que no tenga trabajo, que escogió una mala carrera, que, o sea, eso es lo mundano, ¿no? Ese no es su problema. Su verdadero problema es que no sabe quién es. No sabemos nuestro origen divino. No sabemos que somos dioses. Ujú. Que tenemos la capacidad de crear este dos de copas, de crear, de unir nuestras copas para crear algo maravilloso, una vida maravillosa, ¿sí? No solamente un bebé, sino en general, crear en el mundo. Venimos a crear, a unirnos para crear. Ujú. Y si no entendemos eso, estamos uniéndonos para que me satisfaga el otro mis caprichos. Y a veces no nos damos cuenta, pero sí actuamos así. Y eso, todo aferramiento, todo apego hacia otra persona, no es más que un reflejo de falta de amor. ¿Por qué? Porque no sabes quién eres y no sabes que tú lo tienes, pero como no te has sabido encontrar, lo estás buscando en otra persona. Entonces, justamente este entrenamiento, este programa transformador que estoy haciendo y que te invito a que te inscribas por lista de espera, porque bueno, ya abrí la lista de espera, va a ser del 2 de septiembre al 14 de octubre, van a ser 6 semanas, va a ser pasar por todo esto hasta llegar a, ¿qué creen? Pues ahora sí al sexo, al Tao y al Tantra, que es un desafío el más fuerte de todos, que es Plutón. Si saben un poquito más de astrología esotérica, van a ver que Escorpio, que es la energía de Plutón, es la energía del sexo. Ahí es donde realmente se dan las transformaciones potentes. Es como una prueba también. Ujú. Muchos de los grandes iniciados en la antigüedad, sus últimas pruebas, las pruebas que les hacían eran con respecto al instinto sexual, a las tentaciones de ese estilo. Ujú. Cuando alguien estaba bien entrenado mentalmente, lo pasaba. Quien no, ahí se quedaba. Ujú. Es igual la simbología del número 6. Por ejemplo, aquí tenemos la proporción áurea, por eso lo puse, ¿no? Que es el número 6 al final de cuentas. Ujú. ¿Sí? La unión y la armonía entre lo masculino y lo femenino, ¿verdad? Ujú. El número 6 representa eso, lo masculino y lo femenino en equilibrio, ujú. El amor, ajá, el amor entre los opuestos. Ujú. Entonces, hombre y mujer unidos, ajá. Entonces, esto es lo que veríamos, ¿verdad? Son 5 etapas prácticamente. Y bueno, con eso ya voy a concluir, porque ya me super extendí, discúlpenme. Les dije 1 hora. Bueno, si tienen alguna duda pueden comentarlo por aquí. Eh, y bueno,
Muy bien, ¿qué dice aquí? Veo unos comentarios. Qué bueno, buscaría mi Dios interior, demasiado interesante. Ok, pues les invito, chicas, chicos, a que se integren a las siguientes pláticas. Ujú. Eh, Esta sesión va a quedar grabada, la voy a subir a mi canal de YouTube. Aquí están mis redes sociales por si gustan seguir el trabajo que hago, ¿no? Que obviamente no es como esta plática, así de densa. Este, usualmente hago cosas muy sencillas para el público, pero lo mejorcito lo dejo ya para mis entrenamientos privados y todo eso, que es obviamente lo más denso. Solamente la gente que está dispuesta a hacer, a dar ese gran paso pues es la que tiene acceso pues a esa parte que les voy a dar. Obviamente ese acceso que les voy a dar no es conocimiento esotérico, no estoy vendiendo espiritualidad, estoy vendiendo el aprendizaje que he aplicado en mi propia persona. Ya las personas que me conocen, pues sabrán cómo soy yo con mi sexualidad, y lo digo con esa confianza, también por los hombres que me han conocido, ¿no? De otras maneras, que por supuesto no han sido muchos, ¿no? Pero lo digo en ese sentido, ¿no? Con toda la seguridad de saber que soy respetada y que he respetado a las personas, a las contadísimas personas que están, los dedos me sobran de la mano, ¿no? Que han estado verdaderamente en mi vida, ujú, en el ámbito sexual. Así que este entrenamiento va totalmente dirigido a lo sexual, al entrenamiento sexual, que es el punto cumbre, ujú, y que es Tantra y Tao sexual. He dado Tao antes, esta vez voy a unirlo con el Tantra para hacer una mayor sinergia. Así que, bueno, les voy a pasar ahí en WhatsApp el link para que se anoten en lista de espera para si se quieren empezar a inscribir a mi programa. El programa voy a empezar la inscripción a finales de mayo, yo les pasaré la fecha, ¿de acuerdo? Nos vemos en la segunda clase. Obviamente todas estas clases son gratuitas, es para que se vayan fogueando en el tema y al menos se lleven información y algo que les dé un sistema de valores, donde protejan su energía sexual, donde se cuiden más y donde contemplen otros factores, ¿no? Entonces, bueno, les mando un abrazo, muchas gracias por estar aquí, y que estén muy bien, que descansen, pasen bonita noche. Igual si tienen preguntas, voy a abrir el chat todo el día de mañana para responder. Si no tienen dudas, no hay problema. Igual les dejo el video de YouTube y ahí me pueden hacer las dudas si es que quieren pasar anónimo o algo así, por si tienen más dudas. Aquí no conté muchas cosas que me hubiera encantado, no del tiempo, la verdad. Pero muchas gracias a ustedes también. Que pasen bonita noche. Hasta luego. Bendiciones para todos.